Hola, hola, gracias por estar aquí de nuevo. Tengo este vestido para tejerlo. Es muy fácil, en una sola pieza. La semana pasada me pidieron un vestido y aquí está. Espero que les guste, que lo puedan tejer a la medida que necesiten, en el color que gusten o en esta forma que les doy paso a paso para que la tejan un poco amplia. Se teje con 310 gramos de hilo, es talla mediana. Para hacer este vestido usé este hilo, es hilo cristal, es color lila. Si gustan visitar mi página para que vean la variedad de colores que tengo. Lo tengo en cono entero y en 100 gramos, la cantidad que guste. También tengo diferentes clases de hilo. Ahí los espero para atenderlos con mucho gusto. El gancho que usé es la letra B 2.25 milímetros. El vestido se teje en una sola pieza, no necesitamos coserlo con la aguja, es solamente con el tejido completo desde la primera vuelta hasta la vuelta 75. Empiezo el vestido por la parte del cuello. Tengo 168 cadenas de base. Esta cadena es múltiplo de 4. Usted teje de 4 en 4 para que tenga la medida del escote del cuello. Depende del hilo que vaya a tejer, es la cantidad de cadenas, pero las tiene que tejer de 4 en 4. Deslicé en el primer punto de cadena y empiezo con 4 cadenas para el primer punto alto. Y en el mismo espacio voy a tejer 3 puntos altos de 2 lazadas. Aquí tengo 2 contando la cadena, 3, y en el mismo espacio termino y tenemos 4 puntos en un solo espacio de cadena. Una cadena, paso un punto y medio punto. Una cadena, paso un punto y en la siguiente voy a tejer el grupo de 4. Ahí tengo 2, 3, 4, una cadena, paso un punto y en el siguiente medio punto. Así vamos a seguir tejiendo estos grupos de 4 puntos altos en esta primera vuelta. Voy a terminar la primera vuelta. Tengo el último grupo de 4, una cadena, paso un espacio, medio punto, una cadena y ahí nos queda la última cadena. En la cuarta cadena voy a deslizar y ahí está la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta. Por la parte de atrás voy a tomar el punto alto para deslizar el punto y tejo 4 cadenas para el primer punto alto. Así vamos a empezar cada vuelta. El siguiente punto alto, 2 cadenas, los siguientes 2 puntos altos. Por la parte de atrás estamos tejiendo los puntos altos en esta segunda vuelta y seguimos con el siguiente grupo igual para tejer el mismo espacio de 4 puntos altos, 2 cadenas, el siguiente punto y aquí tenemos el último del grupo de 4. Así vamos a tejer esta segunda vuelta. Termino la segunda vuelta, tengo el grupo de 4 en cada espacio. Voy a deslizar el punto en la cuarta cadena y ahí tenemos la vuelta 2. En total tengo 43 grupos de 4 puntos altos desde la primera vuelta. Empiezo la vuelta 3, voy a deslizar el punto alto por debajo de la cadena, deslizo, voy a tejer 4 cadenas para el primer punto alto
y 3 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Aquí tengo 3, 4, estoy contando la cadena, una cadena, y en medio de los 2 y 2 puntos altos, medio punto, una cadena, y repito los 4 puntos altos. Tengo 3, 4, y así vamos a estar tejiendo estos espacios en la tercera vuelta. Termino la vuelta 3, tengo el espacio de los 4 puntos altos, la cadena, y tejo medio punto, una cadena, y deslizo en la cuarta cadena, y ahí está la vuelta 3. Voy a seguir tejiendo a partir de la vuelta 4. Se va a repetir la vuelta 2 y la vuelta 3 hasta la vuelta 6. Empiezo la 7 con 6 puntos altos. Aquí se van a aumentar 2 puntos altos en cada espacio de 2 cadenas, y tejo la cadena y el medio punto en medio de los 4 puntos altos, una cadena, y repito el grupo de 6 puntos altos. Vamos a continuar tejiendo esta vuelta en esta forma con los 6 puntos altos. Vamos a continuar para terminarla. Terminé la vuelta 7 con los grupos de 6 puntos altos y empiezo la vuelta 8 tejiendo igual que las vueltas anteriores por la parte de atrás el punto alto. Ahora en esta vuelta ya tenemos un grupo de 6 separado de 2 cadenas igual que las vueltas anteriores, y así vamos a seguir repitiendo este grupo de 6 con 2 cadenas de separación. En la vuelta 8 estoy en la vuelta 9. Vamos a seguir repitiendo la vuelta 7 y la vuelta 8. Aquí tengo los dos grupos de 6 puntos altos y la cadena, el medio punto, una cadena, y el siguiente grupo de 6 es la vuelta 9. Repetimos 7 y 8. Terminé la vuelta 15 repitiendo la vuelta 7 y 8. Aquí tengo ya marcado la parte de la espalda, que es esta que tenemos aquí, porque aquí está la unión de las vueltas. De esta marca a esta es la espalda, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, y donde estamos uniendo las vueltas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 motivos tenemos aquí en la espalda. 11, estoy contando las marquitas. Aquí en la manga no estoy contando las marquitas. Adentro de la marca son 10 motivos para la manga. Igual en la siguiente manga, los que están adentro de los puntos marcados es la manga. Este que está marcado es de la espalda, y aquí este que está marcado es de la parte del frente. También este que está marcado es de la parte del frente, y aquí tenemos 12. En total son 43 motivos. En la espalda son 11, 10 y 10 y 12. Aquí vamos a tejer la vuelta 16 repitiendo la vuelta 14, que es esta de punto alto. La vuelta 14 la vamos a repetir para tejer la vuelta 16. Hasta de aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Vamos a tejer como la vuelta 14. Ok, ahí llegué a este punto que tengo 5 grupos. Repitiendo la vuelta 14. Tenemos la 15 y esta es la 16. Aquí vamos a separar la manga. Solamente vamos a tejer este último, porque este pertenece a la espalda. Vamos a tejer debajo de la manga. Aquí llegué hasta la marquita en la vuelta 16. Aquí la empezamos. Esta es la espalda que estamos tejiendo, y voy a tejer 27 cadenas debajo del brazo para separar la manga. Es 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 cadenas. 27 cadenas porque necesito 3 motivos. Cada 9 cadenas es un motivo. Usted teje de 9 en 9 debajo del brazo según el espacio que necesite. Para que no nos quede muy ajustado el vestido en la sisa o en la bocamanga, que quede amplio, que no vaya a quedar apretado esta parte de abajo. Aquí mismo voy a continuar repitiendo la misma vuelta. Esta es la parte del frente del vestido. Vamos a tejer hasta la siguiente marca, hasta esta, y tejemos las 27 cadenas. Pasamos la manga y empezamos aquí de nuevo. En este espacio vamos a tomar la marquita y terminamos la vuelta en este lado. La vuelta 16. Vamos a repetir la cadena y los grupos de 6 puntos altos. Terminé la vuelta 16 y empiezo la vuelta 17 con los mismos grupos que tenemos, que son 6, repitiendo la vuelta. Esta es la 17, repitiendo la vuelta 15. Aquí tenemos la vuelta 17. Vamos a tejer sobre la cadena 3 motivos. Aquí tejo una cadena, paso los 3 puntos y en la primera cadena el medio punto, una cadena, y paso 1, 2, 3 puntos y en el siguiente tejo 3 puntos altos. Tengo 2, 3 y en el siguiente punto los siguientes 3 puntos para tener el grupo de 6. Ahí tengo el grupo de 6. De nuevo una cadena, paso 1, 2, 3 y en el siguiente medio punto. Aquí tengo un grupo, una cadena, paso 1, 2, 3, 3 puntos altos en un solo espacio de cadena. En el siguiente punto de cadena los 3 puntos altos. Ahí vamos a tener el siguiente grupo de 6. Una cadena, 1, 2, 3, medio punto, una cadena, paso 1, 2, 3, 3 puntos altos, aquí tengo 3, en el siguiente espacio de cadena 3 puntos altos. Este es el último grupo. Una cadena y paso 1, 2, 3 y medio punto. Ahí tenemos los 3 grupos que se necesitan debajo del brazo. Perfecto. Aquí vamos a continuar una cadena y el grupo de 6 en el espacio de 2 cadenas. Así continuamos la vuelta. Tejemos este mismo espacio de puntos altos en la siguiente manga y terminamos la vuelta 17 en este punto. Aquí termino la vuelta 17. Tengo el último grupo de 6, una cadena, medio punto, una cadena y en la cuarta cadena de liso. Vamos a seguir repitiendo la vuelta 16 y la vuelta 17 ya en la base que tenemos de cada grupo.
Esto ya es lo ancho que vamos a tejer pasando la cintura. Ya en la cadera aumentamos los puntos aquí donde estamos tejiendo 6. Vamos a tejer 8, pero eso les voy a indicar en qué vuelta vamos a cambiar, si se necesita o si usted lo necesita para el busto. También puede tejer aquí 2 vueltas más o 4 vueltas y empezar a aumentar después de las 4 vueltas. Empieza a aumentar para el busto 8 puntos altos y los 4 y 4 puntos altos donde tenemos separados el motivo con las 2 cadenas. Aquí lo ve usted demasiado grande, pero vamos a tener que tejer aquí. Se necesita tejer aquí una vuelta más para darle la terminación a la orilla de la manga, y eso va a tener la base en esta vuelta que dejamos de tejer para tejer la cadena. Aquí la vamos a cerrar y va a quedar un poquito más cerrada la parte de enfrente y la parte de la espalda también igual, porque falta una vuelta en cada manga. Vamos a seguir repitiendo la vuelta 16 y la 17. Estoy en la vuelta 48, ya la terminé. Son los mismos puntos que estoy tejiendo, 6 puntos en cada grupo hasta la vuelta 48. Aquí en la 49 vamos a aumentar 2 puntos para tener 8. De esta vuelta en adelante, de la 49, vamos a empezar ya con 2 puntos más en cada grupo. 8 puntos. Esta es la vuelta 49, la primera vuelta que tejí los 8 puntos altos. En la vuelta 50 se tejen 4 y 4 puntos altos en cada lado, y aquí vamos a seguir tejiendo 2 cadenas para que este espacio no se vea tan abierto, y tejemos en la vuelta 51 los 8 puntos altos y así vamos a continuar. Esta vuelta es la 65, es la última vuelta donde se teje el grupo de 8 puntos altos. Estoy en la vuelta 66 con 4 puntos altos y voy a tejer 3 cadenas de separación para tejer los siguientes 4 puntos altos, porque en la vuelta 67 vamos a tejer 10 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. Esta es la vuelta 66. Así vamos a tejer los espacios con 3 cadenas, y en la siguiente los 10 puntos altos estamos aumentando 2 puntos altos desde la vuelta 67 en adelante. La vuelta 68 tengo los 5 puntos altos, 3 cadenas y los 5 puntos altos para terminar este grupo. Aquí está el grupo de 5 y 5 separado de 3 cadenas. Vamos a seguir tejiendo ya todo lo largo del vestido con estos últimos puntos que se agregaron hasta darle la medida deseada. Si tiene un hilo más delgado, le puede ir aumentando 2 puntos en este grupo cada 5, cada 6, 8 vueltas, según como vea el tejido, como le guste irle dando la forma a la falda. Aquí donde tengo la marquita es la vuelta 67, donde se aumentaron 2 puntos para tener el grupo de 10, y así tejí los mismos puntos hasta la vuelta 75. Es lo largo que voy a tejer el vestido hasta la vuelta 75, y tejo la orilla para darle ya la terminación. Por la parte de atrás del punto voy a deslizar y una cadena. Deslizo por la parte de atrás para que dé la misma forma de las vueltas anteriores, con una cadena y un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado en cada punto alto. Una cadena, una cadena, una cadena, una cadena y el último punto deslizado, y tenemos un espacio de cadena, deslizamos el medio punto, deslizamos
el espacio de cadena, deslizo y empiezo en la misma forma a deslizar en cada punto alto con una cadena de separación. Así vamos a darle la última vuelta. Tenemos la orilla de la falda, está terminada. Ahí tiene la forma de la orilla. Este es el cuello. Tejí una vuelta de medio punto, así tal y como están los puntos, no hice ninguna disminución. Y al final le estoy dando una segunda vuelta con una cadena y el punto deslizado, una cadena y el punto deslizado. Así le vamos a dar la terminación al cuello. Les muestro la orilla de la manga. Aquí tenemos la parte que va debajo del brazo. Ya le di su terminación al mismo tiempo que tejí 2 vueltas más en la orilla de la manga. Esta es la vuelta 16 que dejamos de tejer en la parte de la manga. Solamente la tejimos hasta aquí. Aquí está marcada. Esta es la misma marquita que coloqué para separar la manga. Este motivo pertenece a la parte del cuerpo del vestido. Solamente les muestro cómo vamos a tejer la siguiente manga, que es igual a esta. Ahí le tenemos que dar la terminación, porque esto a veces está muy abierto, o esto también, estas 2 vueltas aquí que cubren, quiere decir mucho para que tape un poco al levantar el brazo, que no quede a la vista por debajo del brazo o en el busto. Así queda un poco cubierto. Ahí está, aquí terminé. Aquí empecé la vuelta, la primera, y aquí mismo terminamos la vuelta. Los mismos espacios que tejí, 2 vueltas más en cada lado. Y para esto, aquí anudé el hilo en la vuelta 16 que dejamos de tejer el cuello. Aquí está la vuelta 16, aquí está la marquita. Aquí lo anudo en este último punto alto para empezar 2 vueltas. Al mismo tiempo vamos a ir tejiendo la parte de abajo. Ok, tomo los mismos hilos donde anudé el hilo y tejo los 3 puntos altos por la parte de atrás. Estamos repitiendo los mismos puntos que tenemos. Aquí voy a tejer el grupo de 6 separado de 2 cadenas. Recuerden que solamente son 2 vueltas que vamos a tejer en la manga. Ahí tengo 2 puntos y 3. Así vamos a continuar. Esta es la vuelta 16 hasta llegar en el último motivo. Aquí lo tenemos, este último. Vamos a tejer todo este lado. Estamos tejiendo al lado derecho, así debemos de empezar al lado derecho. En esta manga empiezo a este lado y la otra manga la empecé al lado contrario, para que nos queden las 2 mangas iguales al lado derecho, las vueltas. Ahí voy a terminar la vuelta 16 con los grupos de 6. Aquí está la marquita. Esta es la vuelta donde tenemos que deslizar el punto, donde mismo anudamos el hilo para empezar esta vuelta. Aquí lo deslizo y ahí terminamos la vuelta 16. Para seguir tejiendo la siguiente vuelta tenemos que tejer una vuelta en la base de cadena que está debajo del brazo, punto por punto. Aquí tenemos 3 cadenas, medio punto. Aquí tengo 3 y aquí tenemos 2 puntos donde están los puntos altos, y así vamos a continuar. Punto por punto vamos a tejer el medio punto. Aquí tenemos 3, el medio punto, los siguientes 3
hasta llegar a la siguiente marquita donde empezamos la vuelta 16. Aquí llegué a la siguiente marquita. Aquí tenemos punto por punto, medio punto. Ahí está el último. Y en este espacio de cadena se teje el grupo de 6. Tengo 3, 4, 5, 6 puntos altos, una cadena y medio punto. Vamos a seguir así los grupos de 6 con una cadena y medio punto, así como hemos tejido todo el vestido. Aquí termino la vuelta 17 de la manga. Ahí ya tengo el último grupo de 6 y en el medio punto que ya tejimos de la vuelta anterior, tejo el medio punto y así vamos a seguir tejiendo los medios puntos hasta llegar al otro extremo de la vuelta del medio punto que estamos tejiendo. Aquí ya tejo el último medio punto y voy a seguir tejiendo una vuelta así como tejimos en la orilla de la falda. Voy a tejer deslizo aquí en este punto, un punto deslizo, una cadena, y por debajo del punto alto deslizo, una cadena, ahí está una cadena, deslizo. También puedes tejer una última vuelta de medio punto. Aquí está la cadena y deslizo, una cadena en el medio punto, deslizo, una cadena, deslizo, una cadena, así toda la orilla. Aquí ya está figurándose la terminación. Ya tejo la cadena, deslizo. Ya le digo si quieres tejer esta forma, y si no, solamente medio punto toda la orilla de la manga, como guste. Pero se ve bonito porque tiene el mismo relieve de la orilla en la última vuelta. Aquí terminé hasta el último espacio de cadena. Di el último punto deslizado y ya vamos a tejer la última vuelta de medio punto, donde ya tenemos aquí las vueltas anteriores de medio punto. En total van a ser 3 vueltas de medio punto debajo del brazo y terminamos en el último punto. Aquí tengo el siguiente medio punto. En este solamente deslizo para que quede cerrada la vuelta y aquí cortamos el hilo. Si a usted le queda grande este espacio que acabamos de tejer de medio punto, le puede ir disminuyendo 2 o 3 puntos en la primera vuelta y ya en la segunda 2 puntos. No es demasiado lo que le va a quitar, porque si no va a ser una forma diferente el terminado. Ahí se ve la manga, está muy bonita, quedó muy bien acabada, no porque yo la haya hecho, pero es una idea que les doy para cualquier tejido, ya sea blusa o vestidito también. Ahí lo tenemos ya terminado. Con mucho gusto lo tejí, esperando que lo comparta. También puede comentar en qué medida lo hizo, con cuántas cadenas lo empezó, con qué hilo. Así se ayuda una y otra persona, y también yo para contestar preguntas. Aquí estoy con todo gusto, cualquier duda. Y tengo muchos proyectos muy bonitos. Si todavía no está suscrito, hágalo por favor. Gracias, bye.